Hay leyes que ajustan pequeños detalles, y hay leyes que, de un día para otro, lo cambian todo. Hoy vamos a analizar una de esas transformaciones gigantescas en Perú, un cambio legal que, en el fondo, redefinió lo que significa ser libre y tener el control sobre la propia vida. Pensemos en esta pregunta, que es la que está en el centro de todo este asunto. ¿Quién toma las decisiones más importantes? ¿Quién firma los contratos? ¿Quién decide sobre el dinero? ¿Sobre dónde vivir? Durante muchísimo tiempo, para una parte de la población peruana, la respuesta a esa pregunta no era uno mismo. Para entender bien esta revolución hay que ver dos ideas que son como el agua y el aceite. Por un lado, un sistema de sustitución donde la voluntad de una persona es, básicamente, ignorada y reemplazada por la de otra. Y por el otro, un modelo de apoyo, donde esa misma voluntad se convierte en la protagonista y se le da la ayuda necesaria para que se exprese. Bueno, pues el Perú hizo un viaje enorme del primer modelo al segundo, y esa es la historia que vamos a contar. Ok. Para poder medir la dimensión de este cambio, primero tenemos que mirar hacia atrás. Hay que entender cómo eran las cosas antes de 2018 para las personas con discapacidad. La figura clave de antes era algo llamado interdicción civil. ¿Qué era esto? Era un proceso judicial que, en la práctica, le quitaba a una persona su capacidad para ejercer sus derechos. Un juez la declaraba incapaz y le asignaba un curador, que solía ser un familiar. Y esa persona pasaba a tomar absolutamente todas las decisiones por ella. Y esto es lo que significaba en el día a día. Es no poder firmar un contrato para trabajar, no poder abrir una cuenta en el banco, ni casarse, ni decidir sobre un tratamiento médico. Las decisiones más básicas y personales quedaban en manos de alguien más. Era literalmente una vida donde la propia voz no tenía valor legal. Pero entonces, todo esto se vino abajo. Llegó el decreto que fue como un terremoto para el sistema antiguo y que lo desmanteló por completo. El momento exacto del cambio fue el 4 de septiembre de 2018. Antes de esa fecha, el rey era el sistema de interdicción. Pero ese día se publicó el Decreto Legislativo 1384, una norma que le dio un giro de 180 grados a la situación, reconociendo que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Así de claro, un antes y un después. Y el corazón de esta ley, la idea central, está en esta frase del Código Civil, que parece sencilla pero es increíblemente poderosa. Toda persona tiene capacidad jurídica. No dice algunas personas o las personas que cumplan con esto o aquello. No, dice toda persona. Con esto se eliminaron las categorías. La capacidad jurídica pasó a ser reconocida como lo que es, un derecho humano fundamental de todos. Bien, entonces, si la figura del curador, que decide por otros, desaparece, ¿qué es lo que la reemplaza? La respuesta está en una palabra clave, un concepto totalmente nuevo: los apoyos. El nuevo sistema funciona así. Primero, la persona es quien elige libremente quién quiere que sea su apoyo y cómo la va a ayudar. Segundo, la función de ese apoyo no es decidir, sino asistir, o sea, ayudar a entender un documento legal, facilitar la comunicación. Y tercero, y este es el punto más importante de todos, el respeto total a la voluntad. El apoyo interpreta y facilita la decisión de la persona, pero jamás la reemplaza por la suya. Y claro, para que todo esto funcione y sea seguro, se creó un mecanismo de protección fundamental: las salvaguardias. Son, por decirlo así, las reglas del juego para que el apoyo no se aproveche de su posición. El objetivo es uno solo: evitar cualquier tipo de abuso o influencia indebida, y asegurar que la voluntad de la persona sea siempre lo que mande. Bueno, ya tenemos los conceptos clave. La teoría suena muy bien, pero llevándolo a la práctica, al día a día de un juzgado o una notaría, ¿cómo se ve este cambio en el mundo real? Las diferencias entre cómo era antes y cómo es ahora son abismales. Miren, el enfoque ya no es buscar una incapacidad, sino designar apoyos. Las decisiones ya no las toma un curador, sino la propia persona. Y, algo importantísimo, el proceso judicial deja de ser una pelea, un proceso contencioso, para convertirse en un trámite mucho más amigable y rápido, no contencioso. Y hay más cambios prácticos que son clave. Por ejemplo,
Ahora la designación de apoyos se puede hacer de forma muy sencilla, ante un notario o un juez. Las sentencias se tienen que escribir en lectura fácil, o sea, con un lenguaje que cualquiera puede entender. Los notarios están obligados a ofrecer accesibilidad, y algo crucial. Todos los juicios de interdicción que ya estaban en marcha tuvieron que pararse y adaptarse a este nuevo sistema. Y todo esto nos lleva, finalmente, a la consecuencia, al impacto real que esta ley ha tenido en la vida de miles y miles de personas. El resultado se puede resumir en esta cifra: 100%, rotundo. Con esta nueva ley, toda persona mayor de 18 años tiene plena capacidad de ejercicio. Se acabaron los asteriscos, se acabaron las excepciones, se le devolvió un derecho que es fundamental a toda la ciudadanía. En el fondo, este es el cambio de mentalidad. Es pasar de un modelo paternalista, que con la excusa de proteger a la persona le quitaba sus derechos, a un modelo basado en los derechos humanos. Uno que reconoce la dignidad y la autonomía de cada individuo para ser el arquitecto de su propia vida. Entonces el decreto 1384 hizo su parte. Le devolvió legalmente la voz a quienes no la tenían. Pero el siguiente paso, que quizás es el más grande, ya no depende de un código o de un juez. La pregunta queda ahora para todos nosotros, como sociedad. Ahora que la ley garantiza que esas voces pueden hablar, ¿estamos de verdad preparados para hacer silencio y escucharlas?